El poder de la inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué algunas personas brillan incluso en los momentos más difíciles? No se trata de suerte, ni de talento. Es inteligencia emocional, el verdadero superpoder que todos podemos desarrollar. Hoy aprenderás cómo puedes desbloquear tu máximo potencial y convertir cada desafío en una oportunidad para crecer. Tu historia no define tu futuro, Elías y su valentía frente al desafío. Todos enfrentamos momentos en los que parece que el peso del mundo está sobre nuestros hombros, momentos en los que dudamos de nuestra capacidad para avanzar. Pero quiero recordarte algo poderoso, tu historia hasta este punto no define quién eres ni a dónde puedes llegar. Elías, uno de los profetas más valientes de la Biblia, es un ejemplo perfecto de esto. Imagina estar completamente solo frente a cientos de personas que te desafían, que no creen en el Dios que tú proclamas y que además están dispuestas a acabar contigo. Esta fue la escena que enfrentó Elías en el Monte Carmelo. Rodeado por los profetas de Baal y un pueblo dividido en su fe, Elías se mantuvo firme en su confianza en Dios. Con una valentía impresionante, desafió abiertamente a los adoradores de Baal, pidiendo una prueba divina, que el verdadero Dios respondiera con fuego desde el cielo. Mientras los profetas de Baal clamaban, gritaban y se cortaban a sí mismos en vano, Elías esperó pacientemente. Cuando llegó su turno, hizo algo aún más desafiante, empapó el altar con agua, dejando claro que no habría truco humano que pudiera encender el fuego. Y entonces, oró. Su oración fue simple pero poderosa, reconociendo que la gloria pertenecía únicamente a Dios. En respuesta, un fuego celestial consumió el sacrificio, demostrando que el Señor era el único Dios verdadero. En ese momento, Elías demostró una fe inquebrantable, una inteligencia emocional que lo llevó a confiar plenamente en Dios, incluso frente a la oposición y el peligro. Pero aquí está lo más interesante, después de esta gran victoria, Elías enfrentó una profunda crisis emocional. La amenaza de la reina Jezabel lo llevó a huir al desierto, lleno de miedo y agotamiento, pidiendo incluso que Dios le quitara la vida. ¿Te suena familiar? A veces, después de nuestras mayores victorias, vienen nuestros momentos más oscuros. Sin embargo, en ese desierto, Dios no lo abandonó. A través de un ángel, lo alimentó y fortaleció. Luego, en el monte Horeb, Dios no se manifestó en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un suave susurro. Fue allí donde Elías aprendió que no siempre se necesita la espectacularidad para sentir a Dios, a veces, basta con escuchar su voz en el silencio. ¿Qué podemos aprender de Elías? Que incluso las personas más fuertes y valientes tienen momentos de debilidad. Pero esos momentos no definen tu futuro. Dios no te juzga por tus caídas, sino por cómo decides levantarte. Así como Elías encontró fortaleza para continuar, tú también puedes hacerlo. Cuando enfrentes desafíos, recuerda que no estás solo. Dios está contigo en cada paso del camino, incluso en los desiertos más solitarios. Tu historia hasta ahora no es el final. Es solo el comienzo de lo que Dios puede hacer en tu vida si decides confiar y avanzar con valentía. Piensa en un desafío reciente que hayas enfrentado. ¿Qué aprendiste de él? ¿Cómo puedes usar esa experiencia para crecer y avanzar? Aprende a escuchar a Dios, el ejemplo de Abraham y la obediencia en la fe. En la vida, muchas veces nos encontramos en momentos de incertidumbre, donde las decisiones que tomemos pueden cambiar el rumbo de nuestro futuro. En esos momentos, es vital aprender a escuchar a Dios. Y un ejemplo poderoso de esto es la vida de Abraham, un hombre que eligió escuchar y obedecer la voz de Dios, a pesar de que su vida estaba llena de desafíos y preguntas sin respuesta. Abraham vivió una vida que, humanamente hablando, parecía estar llena de razones para dudar. Dios lo llamó a dejar su hogar, su familia, todo lo que conocía, y le pidió que se dirigiera a una tierra desconocida, un lugar del que no tenía idea de cómo sería. Y, sin embargo, Abraham obedeció. La fe de Abraham no fue ciega, fue una fe basada en su confianza en la voz de Dios. En Génesis 12, Dios le dijo, «Vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Esta orden, aparentemente simple, requería de una obediencia radical, que se basaba en la confianza plena en la promesa de Dios. Pero el desafío no terminó ahí.
A lo largo de su vida, Abraham continuó escuchando a Dios y tomando decisiones difíciles. En un momento, Dios le pidió algo aún más duro, sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. ¿Puedes imaginar lo que debió sentir Abraham en ese momento? ¿Cómo podría sacrificar al hijo que tanto amaba? Sin embargo, Abraham escuchó a Dios y se preparó para obedecer, confiando en que Dios tenía un plan mayor. A pesar de sus emociones, él eligió escuchar a Dios por encima de sus propios sentimientos y temores. La historia de Abraham nos enseña que la obediencia a Dios no siempre es fácil, pero es siempre la mejor decisión que podemos tomar. Él nos muestra que escuchar a Dios requiere de una fe que va más allá de lo que entendemos. La obediencia de Abraham fue una respuesta de fe que abrió el camino para que Dios cumpliera sus promesas de una descendencia innumerable. En medio de la incertidumbre y los momentos difíciles de la vida, a veces nos sentimos perdidos o desconectados, como si no supiéramos qué camino seguir. En esos momentos, debemos aprender de Abraham a escuchar atentamente la voz de Dios, aunque no siempre comprendamos todo lo que nos pide. Porque cuando confiamos en Él y seguimos su dirección, Él nos lleva a lugares que no solo cambian nuestra vida, sino que impactan la vida de quienes nos rodean. El llamado de Abraham es un recordatorio de que, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, nuestras vidas son transformadas de maneras que no podemos imaginar. Escuchar a Dios no se trata solo de oír palabras, sino de tener un corazón dispuesto a seguir sus caminos, aunque parezcan inciertos o difíciles. Como Abraham, podemos caminar por fe, sabiendo que Él tiene un propósito para nosotros, y que Él nunca nos llevará a un lugar sin prepararnos para lo que vendrá. Aprender a escuchar a Dios es un proceso constante. A veces es en los momentos de silencio, cuando nos apartamos de las distracciones del mundo, que podemos escuchar su voz con más claridad. En esos momentos, como hizo Abraham, debemos estar dispuestos a obedecer, sabiendo que, aunque no siempre entendemos el por qué, confiamos en que su plan es perfecto y tiene un propósito eterno. ¿Qué podemos aprender de la vida de Abraham? Que escuchar a Dios no solo transforma nuestra dirección, sino que también fortalece nuestra fe. Dios nunca nos pedirá algo que no sea para nuestro bien, incluso cuando no lo entendamos en el momento. Así que, en medio de tus propios desafíos y decisiones, recuerda que al escuchar a Dios con un corazón obediente, Él guiará tu vida hacia un futuro lleno de esperanza y bendición. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, incluso cuando te pide algo que no comprendes completamente? ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a su dirección? Transforma tus emociones en tu mayor aliado, el ejemplo de Juan, el discípulo amado. Todos tenemos emociones poderosas. A veces son nuestras aliadas, y otras veces, pueden ser nuestros mayores desafíos. Sin embargo, las emociones no son algo que debamos temer o rechazar. Si aprendemos a controlarlas y canalizarlas de manera sabia, pueden convertirse en herramientas poderosas para el crecimiento personal y espiritual. Un ejemplo inspirador de cómo transformar nuestras emociones en un aliado es la vida de Juan, el apóstol conocido como el discípulo amado, quien también fue llamado el Hijo del Trueno. Este apodo hacía referencia a su temperamento fuerte, impulsivo y, en ocasiones, explosivo. En los primeros días de su caminar con Jesús, Juan y su hermano Santiago demostraron un carácter impetuoso. En un momento, cuando unos samaritanos no aceptaron a Jesús, Juan le sugirió a Jesús: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para consumirlos?». Lucas 9:54. Juan era conocido por su actitud rápida y su deseo de retribuir de manera inmediata lo que él consideraba una ofensa. Su carácter impulsivo estaba muy lejos de la calma que se esperaba de un seguidor de Cristo. Pero algo extraordinario sucedió en la vida de Juan a medida que estuvo más tiempo cerca de Jesús. Jesús, en lugar de reforzar la ira de Juan, lo corrigió amablemente, enseñándole que su misión era diferente: el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9:56. Con el tiempo, Juan fue transformado. Pasó de ser un hombre lleno de ira y deseo de venganza a ser uno de los discípulos más amorosos, pacientes y sabios. En su epístola, se refiere a Dios como amor y nos enseña que la verdadera grandeza no está en la venganza o el juicio, sino en el perdón y la compasión. Este cambio en Juan no fue solo una transformación de su comportamiento, sino de su corazón.
La inteligencia emocional de Juan comenzó a florecer cuando se permitió aprender de las enseñanzas de Jesús y comprendió que sus emociones no debían ser controladas por el instinto o el enojo, sino por el amor de Dios. A lo largo de su vida, Juan demostró cómo la fe en Cristo puede transformar incluso las emociones más intensas en una fuerza para el bien. A medida que Juan crecía espiritualmente, su carácter se fue moldeando para convertirse en un reflejo del amor divino, un amor que no se deja llevar por el rencor ni la ira, sino que se enfoca en la comprensión, la paciencia y la paz. Lo maravilloso de la transformación de Juan es que muestra cómo las emociones, incluso las más intensas, pueden ser redirigidas para el bien. Es normal sentir ira, tristeza o frustración, pero no debemos permitir que esas emociones nos controlen. Al igual que Juan, tenemos la capacidad de aprender a manejar nuestras emociones, permitiendo que nuestra fe y nuestra relación con Dios nos guíen. Podemos ser como Juan, que pasó de ser un hombre de temperamento fuerte a ser el discípulo que escribió sobre el amor incondicional de Dios, enseñándonos que el verdadero poder no radica en controlar a los demás, sino en controlarnos a nosotros mismos. La historia de Juan nos invita a reflexionar sobre cómo estamos gestionando nuestras propias emociones. ¿Nos dejamos llevar por el enojo, la frustración o el miedo? ¿O estamos dispuestos a tomar un paso atrás, respirar profundamente y permitir que el amor de Dios transforme nuestro corazón y nuestras reacciones? Si Juan pudo pasar de ser un hijo del trueno a ser conocido como el discípulo amado, también nosotros podemos transformar nuestras emociones y usarlas para crecer, para amar y para servir. Lo importante es que, al igual que Juan, podemos tomar el control de nuestras emociones, permitiendo que la inteligencia emocional y el amor de Dios nos guíen hacia una vida más plena y equilibrada. No importa cuánto luches con tus emociones, siempre hay oportunidad para el cambio, siempre hay una oportunidad para crecer y ser una mejor versión de ti mismo. Hoy te invito a reflexionar sobre cómo estás manejando tus emociones. ¿Qué áreas de tu vida necesitas transformar? ¿Cómo puedes usar tus emociones para crecer y acercarte más a Dios? Conéctate con los demás desde el corazón, Jesús y la mujer samaritana. En un mundo tan acelerado y lleno de distracciones, a menudo nos olvidamos de lo importante que es conectar con los demás desde el corazón. Las interacciones humanas, cuando son genuinas y basadas en el amor, tienen el poder de transformar vidas, tal como Jesús lo demostró en su encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Esta historia es un ejemplo profundo de cómo Jesús no solo veía a las personas por su situación externa, sino que las miraba con los ojos del corazón, buscando lo mejor para ellas. Incluso cuando la sociedad las había marginado. La mujer samaritana, al igual que muchas personas de su tiempo, estaba marcada por su historia personal. Era una mujer que había sido rechazada y juzgada por su pasado, y que había tenido varios matrimonios fallidos. En esa cultura, su situación la hacía ser vista como una paria, alguien que no merecía ser escuchada ni respetada. Pero Jesús, al contrario, la trató con una dignidad y un amor incondicional que no solo la sorprendió, sino que transformó su vida. Jesús, en lugar de rechazarla o pasar de largo, le pidió agua y entabló una conversación con ella, a pesar de que existían profundas barreras culturales, sociales y religiosas entre un judío y una samaritana. Al iniciar esa conversación, Jesús rompió con todos los prejuicios de su tiempo, demostrando que la verdadera conexión humana no depende de etiquetas o juicios, sino de la disposición a ver más allá de la superficie. A conectar con el corazón de la persona. A medida que avanzaba su conversación, Jesús le reveló detalles sobre su vida que solo Dios podría conocer. No lo hizo para condenarla, sino para invitarla a un cambio, para ofrecerle algo mucho más grande, agua viva, la presencia del Espíritu Santo que transformaría su vida para siempre. Lo que Jesús hizo fue más que simplemente hablar con ella, le dio la oportunidad de ver quién realmente era, una mujer valiosa, amada por Dios, y digna de recibir la gracia divina. Lo más impactante de esta historia es que, al final, la mujer, que inicialmente había ido al pozo sola, regresa a su pueblo para compartir con otros lo que había experimentado. Su testimonio fue tan poderoso que muchas personas de su comunidad creyeron en Jesús. Ella, quien había sido vista como alguien fuera de lugar, se convirtió en una mensajera de esperanza y salvación para otros. El amor incondicional de Jesús no solo cambió su vida,
sino que la capacitó para ser un agente de cambio en su comunidad. El ejemplo de Jesús nos enseña que la verdadera conexión no se trata solo de compartir palabras amables o escuchar superficialmente. Jesús no solo escuchó a la mujer samaritana, sino que la entendió, la aceptó y la amó, a pesar de su pasado. Él vio su corazón y su necesidad más profunda, el deseo de ser amada y comprendida. En nuestra vida diaria, a menudo nos encontramos con personas que también llevan cargas pesadas, que luchan con su propia historia y emociones. Jesús nos llama a hacer lo mismo, conectarnos con ellos desde el corazón, sin juicio, con amor, compasión y empatía. Al conectar con los demás desde el corazón, no solo transformamos sus vidas, sino también la nuestra. La verdadera empatía nos permite ver el potencial en las personas, incluso cuando ellas mismas no lo ven. Nos invita a hacer luz y esperanza en lugares donde la desesperanza parece reinar. La mujer samaritana fue transformada porque Jesús vio más allá de su pasado y, al hacerlo, le mostró un futuro lleno de posibilidades. En nuestra propia vida, ¿cómo podemos conectar con los demás desde el corazón? Tal vez sea eligiendo escuchar sin juzgar, ofreciendo palabras de ánimo en lugar de críticas, o simplemente mostrándoles que son valiosos a través de nuestra presencia. Cuando nos abrimos para conectar de esta manera, permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros y transforme no solo nuestras relaciones, sino también nuestras propias vidas. Jesús nos enseña que la verdadera conexión no depende de nuestras habilidades sociales o de cómo nos perciben los demás. Depende de nuestra disposición para amar y entender a los demás, tal como son, y darles la oportunidad de experimentar la gracia de Dios. Cuando elegimos conectar desde el corazón, estamos reflejando el amor de Cristo en este mundo y llevando su mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan. Hoy te invito a reflexionar sobre cómo puedes conectar más profundamente con las personas a tu alrededor. ¿Hay alguien en tu vida que necesita ser escuchado y comprendido? ¿Cómo puedes ofrecerle el amor y la compasión de Jesús? Tú eres el cambio que esperas, Jesús, y la transformación desde la cruz. En el momento más oscuro y desafiante de su vida, Jesús nos mostró el poder transformador del amor y el perdón. Colgado en la cruz, tras haber sido traicionado, humillado y maltratado, Jesús no permitió que el odio, el dolor o el resentimiento dominaran su corazón. En cambio, desde ese lugar de sufrimiento, Él expresó las palabras más poderosas que la humanidad haya escuchado: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta escena no solo refleja la grandeza de Jesús como nuestro Salvador, sino también el ejemplo supremo de inteligencia emocional. Mientras cualquiera de nosotros podría haber reaccionado con ira o desesperación, Jesús eligió transformar su sufrimiento en un acto de amor redentor. En ese momento, la cruz dejó de ser un símbolo de derrota para convertirse en un símbolo de esperanza y victoria para toda la humanidad. ¿Qué podemos aprender de este momento? Que siempre tenemos una elección. Podemos permitir que las circunstancias difíciles nos llenen de amargura o podemos decidir usarlas para crecer, perdonar y transformar nuestro entorno. Imagina la fuerza emocional que tuvo Jesús en ese momento. Mientras su cuerpo estaba debilitado, su espíritu estaba lleno de propósito. Su capacidad de mantener su corazón abierto, incluso hacia aquellos que lo habían crucificado, nos enseña que el cambio no comienza en las circunstancias externas, sino en nuestro interior. Jesús nos invita a seguir su ejemplo. Cuando enfrentemos desafíos, traiciones o sufrimientos, recordemos que nuestras emociones no deben controlarnos. Podemos transformarlas en amor, perdón y paz. Como Jesús en la cruz, podemos elegir ser la luz en medio de la oscuridad. Tú también tienes ese poder dentro de ti. Cada día es una nueva oportunidad para transformar tu corazón, para convertir tus momentos de dolor en actos de amor y para hacer el cambio que el mundo necesita. ¿Estás listo para dar ese paso? Jesús ya lo hizo primero, y su ejemplo nos asegura que es posible. Piensa en un momento difícil que hayas vivido. ¿Cómo podrías transformar esa experiencia en algo positivo? Conclusión final: reflexiona y da el paso hacia el cambio. Al reflexionar sobre estos poderosos ejemplos de valentía, obediencia, control emocional y amor genuino, hemos visto cómo las enseñanzas de Jesús y los ejemplos de grandes personajes bíblicos pueden transformar nuestras vidas. ¿Te atreves a ser valiente como Elías, enfrentar tus desafíos y confiar en que no importa lo que has vivido,
¿Tu futuro está lleno de posibilidades? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, como lo hizo Abraham, y confiar en su plan para tu vida, incluso cuando no todo parece claro? ¿Estás listo para transformar tus emociones, como lo hizo Juan, y convertirlas en tus aliadas para un crecimiento personal y espiritual? Y finalmente, ¿te animas a conectar con los demás desde el corazón, como hizo Jesús con la mujer samaritana, y ser un reflejo de su amor incondicional en tu vida diaria? Si la respuesta es sí, este es solo el comienzo. Tú tienes el poder de cambiar, de crecer y de impactar la vida de los que te rodean. El camino hacia una vida más plena, llena de propósito y amor, comienza con el paso de tomar control de tus emociones, escuchar la voz de Dios y conectar profundamente con los demás. Si te han tocado estas reflexiones y quieres seguir creciendo en tu vida espiritual, emocional y personal, te invito a seguir esta página. Aquí compartimos más contenido que te ayudará a fortalecer tu fe, tu inteligencia emocional y tus relaciones. No estás solo en este viaje. Haz clic en seguir y acompáñanos para continuar aprendiendo y creciendo juntos. El cambio comienza ahora.